¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos comenzando la primera edición. ¿Está todo en orden? Sí, ok. Buenos días otra vez. Entonces, vamos a lo siguiente, una jornada muy importante porque previsiblemente el oficialismo intentaba que hoy se discutiera el proyecto Bases. Pero se ha decidido, lo ha pedido particularmente algún sector de la oposición amigable, sesionar recién el próximo martes, porque todavía hay un montón de cuestiones que no están saldadas, básicamente en materia de retenciones, reclamos de la Unión Cívica Radical, del bloque Hacemos, repito, temas que no están saldados y por lo tanto prefieren seguir discutiendo hoy, el fin de semana, y sesionar el martes. Todo intuye, se supone que va a ser una jornada bastante complicada porque hay que aprovechar y votar en general y en particular más de 500 artículos y hay un dictamen firmado por parte, repito, de parte de la oposición con muchas disidencias. Comienzo con mi compañera Laura Serra. ¿Cómo le va, Serra, que dice buen día? ¿Cómo le va, querido Pato Méndez? Muy bien. Bueno. La ley anoche 2240, apareció una nota impresa en el diario La Nación de Laura Serra, así que trabajó hasta tarde, Serra. Trabajamos hasta tarde junto con el amigo Mauricio Cantando. Sí, creo que fuimos los últimos en abandonar la sala anoche de periodistas. Son días intensos, Pato, indudablemente, con muchas idas y vueltas y con un escenario que creo que Mauricio va a coincidir conmigo, un escenario de absoluta incertidumbre. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay tratativas, que se modifican algunos artículos de la llamada ley de bases, pero que en definitiva no están plasmadas en el dictamen de mayoría que se suscribió antes de ayer. Y bueno, esto genera también bastantes dudas, bastantes sospechas, pero sobre todo, Pato, yo creo que el problema central es que no están los números. Claro. No están los números. No para la aprobación en general del proyecto se descuenta que se aprobaría, y siempre lo pongo en potencial porque puede pasar cualquier contingencia, pero en principio las condiciones estarían dadas para una aprobación en general, pero el corazón del proyecto de ley, que tiene que ver con el paquete fiscal y concretamente lo que tiene que ver con la suba de las retenciones y el cambio de la movilidad jubilatoria, no están los números. Entonces, el oficialismo se está arriesgando a sacar adelante una cáscara vacía. Claro. ¿Por qué? Porque si bien contiene numerosos artículos y numerosas, cambios en lo que tiene que ver con, la pesca, hidrocarburos, etcétera, etcétera, lo que le interesa al ministro de Economía... Código civil, código penal, por supuesto, claro. Lo que le interesa al Ministerio de Economía es de qué manera puede recaudar más. Y eso no está asegurado. Bueno, contundente, así que, ¿y usted qué supone, Cantando? ¿Que esto cómo se va a seguir negociando? Creo que hay un problema que no es menor, casi hasta de índole de enfrentamiento personal del propio Caputo con varios diputados. Él dijo, Caputo, tenía cosas más importantes que hacer que ir a discutir a la Cámara de Diputados. Que me parece que es una cuestión que ayuda más nada que poco, ¿no? Sí, me parece que hoy por hoy están todas las fuerzas políticas viendo qué sale de todo esto y qué puede ganar o perder cada una. Me parece que hoy, la verdad que las cuentas que hacían ayer, a ninguno le daba favorable poder sesionar esta semana, entre otras cosas porque no está claro cómo va a ser. Ayer se hablaba mucho del guión de una sesión, donde la votación en particular, por ejemplo, se presume que se pueden corregir casi 200 artículos y se tienen que reescribir ahí mismo y a su vez se tienen que leer, porque tienen que aparecer impresos, o sea, no se puede... en muchos casos, creo que con la confianza, la poca confianza que están teniendo entre los bloques, va a ser muy difícil que las cosas se dejen al azar. Por lo tanto, me parece que cada fuerza política hoy está evaluando. En el caso del oficialismo, como decía Laura, qué ley me conviene tener o si me conviene tener una ley que después no es la que yo quiero aplicar. Y en el caso de la oposición, hasta qué punto ceder, hasta qué punto conceder a lo que pide el oficialismo y hasta qué punto presionar con algunos temas que el oficialismo no está queriendo conceder en el texto y que se los quieren escribir en una votación en particular. Una situación que después va a terminar en un veto, claramente. Sí, hay un tema absolutamente, acá. Perdón, Pato, dale. Agregando lo que decía Mauricio Cantando recién, hace un rato nomás, en declaraciones radiales, el ministro del Interior, Guillermo Francos, confirmó que no va a haber más concesiones.
digamos, dentro de lo grueso que hay, no va a haber más concesiones. A ver, puede ser una declaración, puede ser que esto se modifique a lo largo de los próximos días, incluso durante la sesión, pero hoy por hoy estamos viendo a un gobierno intransigente, o sea que no va a hacer más modificaciones, con un ministro de Economía que ayer fue muy duro contra los gobernadores y contra los legisladores, advirtiendo que si no se aprueba esta ley, bueno, va a cortar de plano las transferencias a las provincias. Eso cayó muy mal entre los bloques opositores dialoguistas. Bueno, salió fuerte Miguel Pichetto, jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal. También salió muy fuerte Rodrigo de Loredo, jefe del bloque radical. Pero en fin, perdóname, a ver, para explicar lo que me parece que es importante y no es tan obvio, digo, no es que están confrontando con Germán Martínez o con Miriam Bregman. Sí, ¿no? tal cual. Claro, digo, te estás peleando con lo que te pueden acercar un vaso de agua, ¿no? En medio del desierto. Claro, digo, es un tema complicado. Pero, lo otro, en algún momento Javier Milei dijo, bueno, si el Congreso no me escucha, iremos a convocar a plebiscitos para decir si había consenso o no popular para alguna medida. Lo que uno ve en el gobierno acá es que debe haber conciencia, pero me parece que, digo, tienen nada más que 37, 38 diputados. Si no se negocia con los amigables, es imposible avanzar con algo. Digo, ¿qué podría venir con esto? Bueno, ¿no aceptan estos cambios? ¿Vamos a plebiscitarlo? ¿Qué es lo que seguiría? Bueno, el plebiscito también hay que aclararlo, no es un trámite tan sencillo y en definitiva todo vuelve al Congreso. O sea, todo volvés al principio como el juego de la oca, viste que avanzás pero te toca la fichita y tenés que volver para atrás. Bueno, lo mismo. En los plebiscitos hoy por hoy no son vinculantes, con lo cual tienen que volver al Congreso. Pero salvado eso, también hay otro dato, ¿no? El rechazo a alguno de los artículos, ayer justamente hablaba con un legislador, podría implicar que no se pueda volver a presentar por el término de un año. Claro. O sea, guarda con estas cosas, ¿no? Porque el tema es muy finito, es muy delicado. Ahora, ¿sabes qué? Digo, uno los conoce, ¿no? Uno es de Loredo, otro es Pichetto, otro es Emilio Monzó. Digo, es gente que sabe lo que son sus deberes como hombre de Estado, gente dialoguista. ¿Sabes qué resultaría raro, qué resulta extraño desde acá? Que un Caputo, el propio Ejecutivo, un Francos, no los puedan convencer con mucha racionalidad a ellos de que acompañen este proyecto, o a la inversa, gente como Monzó o como Pichetto de Loredo, no puedan convencer al Ejecutivo de que tenemos que ir por otro camino. ¿Se entiende? Veo gente como razonable de los dos lados para que busquen un punto en común y no que vayan a chocar. Bueno, lo que pasa es que hay un Eso proyecto... es lo que tú, ¿viste? Me parece que hay un proyecto... Que estén hablando blanco y negro. A ver. Sí, en algún punto hay un proyecto del gobierno que tiene varias medidas económicas fiscales que consideran clave para cumplir las metas de la gestión. Y si esas medidas después no tienen las herramientas para ser aplicadas, la verdad que el presidente es normal que diga, bueno, la verdad que a mí no me sirve este proyecto. No me sirve si yo no puedo bajar el déficit, si yo no puedo de alguna manera poder tener un sistema provisional que pueda pagar. A mí no me sirve. Eso, lo que pasa es que no se plantean en estos términos. Se plantea en un término de confrontación en el cual se acusan mutuamente y es más difícil buscar por lo menos puntos en común en otra cosa. Ahora bien, estamos en un problema para ahí mayúsculo, que es que la ciudadanía vota a un partido político presidente, a un partido político distinto gobernador, vota diferente en el Congreso, o sea que va a tener que haber un acuerdo entre posiciones completamente disímiles, porque si no, no llegás a algún lado. Lo que es cierto es que el presidente tiene un plan de gobierno que se basa en medidas fiscales que si no las tiran no lo puede aplicar. Claro. Y esto se va a volver a escuchar en el presupuesto. Cuando tengamos, porque estos momentos después se repiten cuando se envía el presupuesto, que es el 15 de septiembre, y vamos a volver a discutir de números. Acá la cuestión también es, hay que poner un poco en contexto toda esta discusión, ¿no? ¿Qué es lo que estuvimos viendo en estos días? Que fue, digamos, toda una predisposición de colaboración por parte de 4 bloques. Estamos hablando de PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. Estamos hablando de aproximadamente 100, 110 diputados nacionales que son claves para la aprobación de esta ley. Hemos visto a lo largo de estos últimos días un espíritu, la verdad, muy dialoguista, de mucha colaboración, a punto tal
de que accedieron a firmar un dictamen de mayoría Claro. con el solo propósito de evitar de que Unión por la Patria, donde se nuclea el kirchnerismo, etcétera, etcétera, pudiera alzarse con ese dictamen de la mayoría. O sea, está claro que hay una predisposición Actitud colaborativa. por parte Sí. de estos bloques como para darle una mano al gobierno en las herramientas que necesita para llevar adelante este camino hacia el déficit cero, que es lo que se propone el gobierno nacional. Ahora bien, ese apoyo no es incondicional. Claro. ¿Por qué? Porque acá juegan los electorados, ¿no es cierto? Acá juegan los electorados a los que responde cada fuerza política. Así como Milei tiene el suyo, la UCR, Hacemos Coalición Federal, responden a sus provincias y a sus propios electorados. Y es por tal motivo que ellos tomaron como eje, digamos, digamos que van a defender a ultranza estos dos capítulos que tienen que ver con la suba de las retenciones del complejo agroindustrial, como así también el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria. Indudablemente eso afecta a muchas personas, pero puntualmente a los electorados de estos... Lo decía Benedetti en el recinto, el entrerriano, ¿no? Que además fue una bandera basta de retenciones, era como un estandarte esencial en la pelea con el peronismo, ¿no? La cuestión bajar es, retenciones. En este ida y vuelta, no es que los bloques dialoguistas dijeron no aceptamos y punto. Claro. Propusieron alternativas. Una es Tierra del Fuego, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con los gastos tributarios, que recordemos de qué se trata, son todas aquellas exenciones impositivas, beneficios fiscales que hoy gozan actividades, sectores, corporaciones, empresas, contadores, abogados, que efectivamente. Según el cálculo de la gestión anterior, suman aproximadamente entre 2 y 4 puntos del PBI. Entonces, cuando los bloques dialoguistas van y dicen, a ver, loco, echa mano de los gastos tributarios para compensar lo que no podrías recaudar por baja en las jubilaciones y aumento de retenciones, el gobierno no responde y mira para el costado. Entonces, ese es el tema. Ahí está la cuestión. Ese es el kit de la cuestión. Que no se pongan de acuerdo gente dialoguista como Guillermo Francos, con Pichetto, con Monzó o con Nicolás Massot. Esa es la parte que vos decís, bueno, ¿cuál es el abismo que los separa, no? Es raro que no haya un puente donde pueda juntar los intereses del sector amigable con los intereses del gobierno. Es que acá, Pato, debería haber algún punto de síntesis, me parece. Acá, Pato, el problema es que, y todos los gobiernos, no solamente sino todos los gobiernos, el de Macri, el de Cristina, el de Alberto Fernández, obviamente a la hora de cubrir el déficit van a lo más fácil, a cazar en el zoológico. Retenciones. A cazar en el zoológico, a apuntar con medidas fiscales que tienen que ver con la devaluación, licuar gastos, licuar salarios y aumento de impuestos. Eso es lo más sencillo para hacer. Claro. Pero no van a hacer lo más difícil. ¿Qué es esto que te estoy diciendo? Que son los gastos tributarios. Eso es lo más complejo. Viene enseguida Laura Serra, pero antes, después viene también Del Caño, pero dígame, ¿usted qué cree? La verdad de lo que pasa, estamos a jueves. Hasta el martes, ¿seguirá hablando? La negociación es minuto a minuto. El escenario hoy es que todos hablan de una posible sesión el martes en donde la oposición la oposición dialoguista, unas fuerzas para reescribir gran parte del proyecto. Lo que tenemos que ver estos días es qué evaluación hace cada fuerza respecto a si conviene esta sesión, a quién le termina sirviendo, si pueden tener una salida elegante todos, por eso ayer se hablaba de un guión, y también al gobierno, digamos, cómo va a manejarse con un proyecto que según el ministro de Economía no le alcanza. Me parece que en estos días se va a ver una negociación, si se acercan las partes, de cómo resolver esas diferencias en el recinto. Sí, y además tenés que, me parece en paralelo, hablar con los gobernadores, porque digo, esto después le toca el tratamiento en el Senado, ¿no? Totalmente, le toca el tratamiento en el Senado y ahí los partidos provinciales son clave. Claro. Porque acá, si bien son importantes, en el Senado sí los partidos provinciales, lo que es la oposición, en realidad lo que es el oficialismo, más Juntos por el Cambio, necesita esas fuerzas para poder abrir el recinto. Por lo tanto, si las demandas de los partidos provinciales no se cubren en diputados, en el Senado esto no pasa. Muy bien, el señor Mauricio cantando. Ahora Nicolás Del Caño y después Laura Serra. Estamos en la primera mañana
No hay sesión hoy, quería eso el oficialismo, queda todo postergado para el martes y mucha negociación mientras tanto. A ver. En el día de hoy no conocíamos el dictamen de mayoría porque seguían negociando, no estaba el dictamen publicado. Eso realmente es otra de las irregularidades que se dio en todo este tratamiento, ¿no? Porque recordemos que habría que haberlo enviado a alrededor de 30 comisiones, se envió a 3, un megaproyecto de ley. Creo que nos deja muy claro que acá hubo un toma y daca y queremos saber que los diputados y diputadas que firmaron ese dictamen digan qué recibieron a cambio, qué es lo que hay a cambio de esto, qué beneficio para el pueblo trabajador consiguieron, porque la verdad que si uno lee el dictamen, lo que hay es un ataque a la cultura, es un ataque a los trabajadores de muchas empresas públicas que intentan ser privatizadas y ya conocemos esa experiencia, lo que significa en el remate de las empresas y también en lo que hace a despidos, en lo que hace a las condiciones laborales de esas trabajadoras y de esos trabajadores. Implica un ajuste brutal a las jubiladas y jubilados. Y esto me parece importante explicarlo porque el gobierno dice que va a ser una fórmula que va a implicar el ajuste por inflación a partir de abril. Ahora bien, lo que están haciendo es que dejan fuera de los cálculos de actualización por inflación al mes de diciembre, de enero y quizá de febrero. Y tampoco deja claro el dictamen. Bueno, ahí está el testimonio del diputado del Frente de Izquierda y Laura Serra. Serra, ¿de qué hablamos? A ver, placa, movilidad jubilatoria. Así es, Patito, vamos Otro a hablar... tema complicadísimo. El tema, porque vos sabés que en esto están de acuerdo todos los bloques dialoguistas, sí. Incluso el PRO. Sí, que vos podrías decir, bueno, el bloque del PRO son más cercanos al gobierno, tienen mayor afinidad ideológica. No. Pero en este tema... Germana Figueroa Casas lo dijo en el recinto y a mí, no voy a decir el nombre, un diputado de La Libertad Avanza me dijo, si yo voto este tema en materia de movilidad jubilatoria, no puedo volver a mi pueblo, me dijo. Mirá. Libertad Avanza, ¿eh? Mirá, que hay que estar atento a ese bloque también sobre cómo va a votar determinadas cuestiones. Pero yendo un poco al punto, Patito, vamos a ir a hacer un poco de historia de cómo viene, para que la gente pueda entender cómo vienen las negociaciones y desde qué punto de partida se está negociando. A ver, ¿qué decía el proyecto original de bases? Decía, suspender la fórmula de movilidad jubilatoria sin plazo. El gobierno quería suspenderlo a partir de la sanción de la ley. Y establecía ajustes en los saberes por decreto y de manera discrecional. Obviamente esto no fue aceptado porque esto implicaría una licuación en los saberes de manera inmediata. Recordemos que la fórmula actual de movilidad es una fórmula que combina la variación salarial con la recaudación del ANSES. Sí. Vamos adelante, las modificaciones, obviamente, al recibir el rechazo por parte de los bloques de la oposición, el gobierno se avino a introducir modificaciones en el texto, que es lo que finalmente se introdujo en el dictamen. Ahí el gobierno garantiza que cumplirá con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo, respetando la fórmula actual. Es decir, que vos, a partir de enero... Hasta marzo va a regir la actual fórmula de movilidad. La fórmula Alberto Fernández. La fórmula Alberto Fernández, muy bien. A partir de abril comienza, dice el gobierno, una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC. Ese último dato de inflación disponible del INDEC se estima que será el de marzo, porque viste que la difusión del índice del INDEC es en la mitad de los meses. Exactamente, el día 15, entre el 13 y el 15, sí. Efectivamente. Cuestionamientos. A ver, a partir de esta propuesta del gobierno, la oposición dialoguista dice que quiere mejorar la fórmula de movilidad para evitar que los saberes terminen licuados con la inflación y advierten que en marzo, con la fórmula actual, los saberes subirán apenas un 35% frente a una inflación trimestral que rondaría el 80%. ¿Por qué, Pato, este 80%? Porque, bueno, ya vimos una inflación de diciembre del 25,5, se estima que enero estaría también por ahí, el 20, entre el 20 y el 25.
Habrá que ver qué sucede en marzo, pero lo cierto que con estos cálculos, evidentemente, los saberes previsionales corren muy por detrás de la inflación. Seguimos adelante. Esto tiene que ver también, Lau, con que la fórmula actual no contempla la inflación en forma explícita, sino implícita. Entonces, tomás esos 3 meses y la recaudación de ANSES y también la variación de los salarios no necesariamente representa lo que subieron los precios ese trimestre. Efectivamente, muy bien el aporte del amigo Cantando. A ver, con la nueva fórmula de movilidad propuesta por el gobierno, el fisco consigue evitar el pago del aumento por inflación en los meses en los que se prevén los índices más altos, Claro. Ya que se propone atar las subas al índice de inflación recién desde abril. Esto es un poco el cuestionamiento central de la oposición. Ellos pretenden que se indexe a partir de enero y, bueno, empalmar ahí la actualización de los saberes, pero eso no fue aceptado. Vamos para adelante, y esto me parece interesante como dato. Según el IARAF, que es el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, Sí. el año pasado, con el salto inflacionario de diciembre, los jubilados y pensionados El que tuvieron... encabeza Nadir Argañarás. Exactamente, el Sí. amigo cordobés Nadine Sí, señor. Argañarás. Los jubilados y pensionados tuvieron una pérdida entre el 14,2% en el caso de los que recibieron los bonos para los saberes mínimos y el 32,3% para los haberes medios y más altos. Así que estos son datos ya cuantificados de cuánto han perdido los jubilados en este último mes de 2023. Pero si seguimos adelante lo vamos a ver en el año. Una plaquita más, según IARAF, entre septiembre de 2017 y diciembre de 2023, o sea, estamos hablando ya durante casi todo la gestión de Alberto Fernández y mitad de la gestión de Mauricio Macri, el deterioro promedio jubilatorio es del 40%, con una caída de los saberes mínimos del 30% y de los medios y superiores del 55%. O sea, esto en este periodo que va desde ¿no? 2017... El tema de los mínimos, mal que mal, a veces fue compensado con los bonos. Exacto. Lo que pasa que eso no acontece con jubilaciones de, por ejemplo, 400, 500 o 600 mil pesos o con bonos inferiores. Por eso uno pierde el 55 y otro pierde el 30. Exactamente, lo que está logrando, lo que ha logrado la fórmula de movilidad jubilatoria, tanto durante el gobierno de Mauricio Macri, pero sobre todo durante el gobierno de Alberto Fernández, es el achatamiento, el famoso achatamiento de la pirámide, ¿no? Pero justamente son estos datos los que motivan a los diputados de la oposición dialoguista a decir, bueno, no, basta con esto, están dispuestos a hacer algún tipo de concesión, pero a partir de estos antecedentes en cuanto a la pérdida del valor adquisitivo de los saberes, bueno, plantean que se mejore la fórmula de movilidad jubilatoria, pero el gobierno hasta ahora dice no. Es clave para el gobierno licuar los saberes de los jubilados. Claro. Es clave porque con eso ahorran aproximadamente, se calcula, un punto y medio del PBI. Habrá que verlo a eso y habrá que ver qué es lo que sale en definitiva del recinto, Pato. Ahí estamos, Laura Serra. Un tema que le voy a preguntar después a Cantando, después del corte, es lo que está pasando porque Laura y Cantando hablan de los dos temas centrales que son retenciones y que son jubilaciones. Cuando uno habla de retenciones, habla básicamente de la soja, pero atención, que me están diciendo, básicamente desde el sector pesquero, que aquellas promesas que tenían de que haya modificaciones para que no haya retenciones en la pesca y en el tema cuotas, no aparecieron en el dictamen que estuvo circulando de manera digital en la madrugada del miércoles y por lo tanto están trabajando para que los diputados, los dialoguistas y los no tan dialoguistas voten en contra. Suponían los operadores del sector pesquero que los cambios que pedían habían sido introducidos. Ahora dicen que esos cambios no están y por lo tanto también se anticipan más votos en particular en contra, por lo menos en este tema. Sí, pero se lo pregunto, esto va a ser con 150 artículos, por lo menos los CR, y hacemos coalición federal, puede tener la misma cantidad o más. Un montón de artículos que no están como les hubieran gustado. También es cierto que los que firmaron en disidencia.
Claro. Por lo tanto, presentaron escritos en disidencia sobre el texto con los capítulos que anunciaron que van a votar en contra. O sea que el propio oficialismo sabe que esos artículos tienen gran chance de caerse. O sea, y para abonar lo que decía recién Mauricio, hay más disidencias que apoyos concretos. Claro. Digamos, si bien se firmó el dictamen de mayoría, son más las disidencias de los legisladores que los apoyos que en definitiva recibió el proyecto oficial. Bueno, ahí estamos. Esta es la primera mañana, la pausa. Ya seguimos con Serra, con Cantando. Mucha expectativa por lo que puede pasar desde ahora hasta el jueves y mucha negociación pendiente. Dale. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional.
La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bueno, ahí estamos con Laura Serra, estamos con el señor Mauricio Cantando. A ver, estábamos acá nosotros elucubrando lo que puede pasar con esto, donde se va a tratar un proyecto que, decía Cantando, puede tener mucha resistencia, mucha disidencia en la votación en particular. Esto es, se va a aprobar en general el proyecto, pero después habrá mucha cruz negra diciendo este artículo no, así que este inciso no. Y eso después, lo que puede suceder es que resulte algo que termine siendo vetado por el Ejecutivo, Cantando. Sí, ¿no? Los vetos, recordemos que el rechazo son 2/3. Claro. O sea, en realidad, el veto puede ser rechazado por la Cámara, por el Congreso, pero después, si una mayoría del Parlamento emite una ley, también puede ser vetada siempre por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, creo que el camino de cuando no hay acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso es el veto, y ahí es donde me parece que puede ser que gran parte de este proyecto termine de alguna manera empantanado en esa falta de diálogo que hay entre unos y otros, algo que obviamente se va a buscar encauzar este fin de semana, ¿no? Sí, con un escenario donde el gobierno está cómodo, que es mucha confrontación mediática, por ejemplo, ¿no? Y mucha pelea, y además mucho respaldo en el 56%, donde los canales que eran habituales, tratando de buscar puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo, son como herramientas que no parecen prioritarias, ¿no? El gobierno se maneja con otro estilo, con otra forma, Así que bueno, habrá que ver qué es lo que termina sucediendo, pero aparentemente hasta acá entonces no habría posibilidades de acuerdo, ¿o sí habría posibilidades? Bueno, sí, de acuerdo? en realidad, a ver, hoy por hoy el escenario es que va a haber o puede haber una sesión donde en general el proyecto se apruebe. Esto que decía Laura hoy, ese es el escenario de base. En general. Claro, el punto es qué hacer con el resto. Claro. Creo que ese debate va a seguir hasta un minuto antes de la sesión, porque tampoco hoy hay un diálogo tan aceitado entre los sectores como para que haya una confianza y todo esto fluya con normalidad hasta último minuto. O sea que vamos a ver una tensión hasta último minuto en caso de que la sesión exista. Todavía no está convocada, hay que decirlo. La sesión, lo que hubo, había un planteo de sesionar este jueves que nunca se convocó. Se dice ahora que va a ser el próximo martes, o sea, dicen sobre todo los bloques de la oposición dialoguista, pero no está la convocatoria. Podría haberla estado, digamos, las convocatorias pueden hacerse con la antelación. O para el martes. O para el martes pueden hacerse con la antelación que se quiera, o sea que la negociación está abierta. Bueno, vamos a una cuestión vinculada con la educación. El diputado Santiago Santurio, a mí me llamó favorablemente la atención, hablando con Santurio, este dato. Profesión, carrera de grado, filósofo. Bueno, de educación, hombre de la libertad, avanza, habla Santiago Santurio. A ver. Tenemos que hacer una evaluación y profundización del problema educativo en la Argentina. Yo lo planteé cada vez que tuve oportunidad de hablar en la comisión y lo voy a seguir haciendo. Nosotros tener el dato que los chicos de 8 años, más de la mitad no entienden lo que lee, estamos hablando de una situación muy grave, presente y futura. Esto era algo que no venía pasando en la Argentina y fuimos perdiendo el nivel de educativo en los lugares elementales. Como nosotros hablamos que el problema central de la economía es la inflación y origen de esto es el déficit, el problema de la educación es el alfabetismo. O sea, si nosotros no tenemos chicos que sepan entender lo que leen, todo
todo el resto que hagamos de mejoras en la macroeconomía, de los proyectos que uno quiera, no va a servir. Digo, fue muy claro, digamos, Carlos Tevez, algo que él decía, bueno, los jugadores de fútbol, digamos, de Independiente que no tenían capacidad de entender el contrato que leen. Entonces, ¿qué propuesta o qué proyecto de vida uno puede esperar que tenga un argentino que no lee? Me parece que el tema educativo tiene que ser un tema central de agenda, de toma de conciencia. Entendemos la complejidad que tiene la educación porque es una facultad no delegada de las provincias, con lo cual hay que hacer un trabajo fuerte desde el Consejo Federal de Educación y desde todos los actores que participamos en esto. O sea, yo creo que incluso en el mundo educativo a mí me parece también una oportunidad política. Yo creo que empieza a haber consensos. Yo creo que para que la política tenga un acuerdo primero hay que tener un diagnóstico claro. Cuando partimos de diagnósticos distintos, como nosotros claramente se reflejó en el día de ayer en la comisión, que algunos hablaban que el país venía bárbaro y ahora estamos mal, nosotros no tenemos ese diagnóstico, con lo cual ese punto de acuerdo es muy difícil con un sector de la oposición. Creo que en el ámbito educativo hay algunos consensos del diagnóstico, de la problemática que está, y eso creo que abre un camino a tener consensos en la salida que uno tiene que encontrar en el tema educativo, que, como sabemos, en política el tema educativo siempre es un tema muy sensible, es un tema muy polémico. Bueno, Santiago Santurio, el hombre de la libertad avanza, y ahora diga, a ver, cantando, hablamos de privatización de empresas. Acá empresas tampoco hay públicas. acuerdo. Hay una discusión. En realidad vamos a ver cómo está la letra y vamos a comentar un poquito cómo está el debate de lo que plantea cada sector político. Un poco esto es lo que llegó al Congreso. Llegaron 41 empresas estatales con posibilidades, con pedido de habilitación para la privatización, y el dictamen que se conoció eliminó a YPF entre esas 41 empresas. Vamos a repasar una por una. Y planteó que para Nucleoeléctrica, el Banco Nación y ARSAT se establezca que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial manteniendo el control. Esto es no vender más de la mitad de las acciones que tienen esas compañías. Y también se incorpora la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones para seguimiento de los trámites. O sea, hay una comisión bicameral que se creó en los años 90, creo que es Modernización del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, en las que se evaluó en ese momento el proceso de privatización. Hace una década, Laura se debe acordar, también se abrieron esas comisiones para evaluar el proceso de estatización, y ahora se abrirían de vuelta para la privatización. La vida cambia. Es un tema ir adaptándose a cada época, ¿no? Pero la comisión es la misma. Y lo que hace es evaluar los trámites. Bueno, hay unos sectores de la oposición que tienen algunas objeciones, las vamos a comentar respecto a que quieren que el Banco Nación, la UCR concretamente quiere que el Banco Nación no sea privatizado, o sea, de ninguna manera, o sea, no sea vendido, sea como YPF, sea sacada de la lista, y hablan de algunas otras empresas como ARSAT y algunas que vamos a mencionar después, que también les gustaría que no estuvieran como parte de la privatización. El gobierno se abocó mucho a Nucleoeléctrica, como planteamos acá, es una de las que plantea tener mayoría accionaria, y vamos a la placa siguiente porque le dedicó un capítulo a Nucleoeléctrica. Por si alguien no lo sabe, es la empresa que produce energía nuclear en Argentina. Argentina es muy reconocida a nivel mundial por la producción de energía nuclear, básicamente porque es de mucha calidad y a su vez no se usa para hacer daño a nadie. Eso logró que muchos expertos, como uno muy conocido, Rafael Grossi, un diplomático argentino, sean inclusive parte de organismos internacionales sobre energía nuclear. Tenemos esa empresa, tenemos expertise, obviamente. Fue el que acompañó al presidente a la Antártida. Exactamente. Grossi, efectivamente. Bueno, y me parece que también ese vínculo tuvo que ver un poco con estos artículos que se plantearon. Por ejemplo, se mantuvo el poder de veto del Estado en algunas decisiones, en Nucleoeléctrica, se amplía la capacidad de una central de generación existente. Recordemos que Nucleoeléctrica, por ejemplo, es la que abastece a Embalse, a lo que es Atucha. Bueno, eso también se amplía la capacidad, esto es parte de este proyecto de ley. Sigamos con lo que tiene que ver con Nucleoeléctrica, es una de las empresas más protegidas en lo que tiene que ver con este proyecto. Sigamos con la placa siguiente. Esto es parte, recordemos, de las modificaciones que hubo del dictamen, ¿no? La salida de los servicios por motivos no técnicos. Estos son los temas en los cuales el Estado tiene la participación, va a seguir teniéndola, aún si se venden acciones, según plantea este proyecto de ley. La salida por servicio por motivos no técnicos, ya sea temporal o definitiva,
de una central de generación de nucleoeléctrica y la incorporación de accionistas en la sociedad que le otorguen el control de los términos de las sociedades comerciales. O sea, tengamos en cuenta que lo que está haciendo el gobierno con nucleoeléctrica es tener una protección para que la privatización en tal caso sea venta de algunas partes de los activos. Con estas modificaciones, ¿qué empresas quedarían para privatizar? Vamos a verlas uno por uno. YPF ya no está más, o sea que ahora quedarían 40, varias en condiciones particulares, como planteamos recién, o sea, varias con la posibilidad de vender solamente una minoría accionaria. Quedaría Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas. Ojo que muchas empresas son como satélites de otras empresas. Sí, claro. ¿no? La empresa argentina de soluciones satelitales, ARSAT, AISA, Agua y Saneamientos Argentinos. Recordemos que es una empresa que tiene mucha polémica en el Congreso porque abastece al AMBA, ¿no? No sí, a claro. todo el país. También es la que presidía Malena Galmarini. Malena Galmarini, exactamente. El Banco Nación... Muy resistido en Nación, muy resistida a la privatización. No, por eso decíamos dice que recién, tienen 700 millones de dólares de ganancias. El Banco Nación es una de las empresas que la UCR no va a dejar que se privaticen. Sí. El Banco de Inversión y Comercio, Casa de la Moneda, Contenidos Públicos, S.A., Casa de la Moneda le escapa la privatización desde los tiempos de Gostanián. Hace 30 años que viene gambeteando, ¿no? Bueno, sí. Esta vamos a ver cómo le escapa. Sí. Sigamos con las empresas. Correo Oficial Argentino, Construcción para Viviendas de la Armada. Vemos que hay que es una empresa propia del Ministerio de Defensa. Energía Argentina, Sociedad Anónima, fabricación de aviones Brigada San Martín, fabricaciones militares, ferrocarriles argentinos, innovaciones tecnológicas agropecuarias, Intercargo, que es la empresa que lleva las valijas en aerolíneas. Sigamos con la última parte. Bueno, Pellegrini S.A. también es buscado hoy, es un fondo de inversión que tiene Banco Nación, que también estaría sujeto a privatización, como también todas las empresas del Banco Nación, Nación Reaseguro, Nación Seguro, Nación Servicios, Nucleoeléctrica, con las condiciones que planteamos recién, donde el Estado no solo tendría la principal acción, sino que decidiría sobre ciertos aspectos de la empresa, Playa Ferroviaria, Polo Tecnológico, Radio Universidad del Litoral. Sigamos con la última, bueno, Radio y Televisión Argentina, las empresas, los medios públicos, ¿no? Servicio de Radio y Televisión, Telam está también, Talleres Navales, Desarrollo de Capital Humano Ferroviario, Belgrano Cargas, Administración de Infraestructura, Vehículos Especial Nuevo Generación, Yacimientos Carboníferos de Empresas del Estado, y atención que la última, Yacimientos Mineros de Agua Dionisio, una empresa estatal que está en Catamarca, es una de las que la oposición también quiere salvar. Está en una lista básicamente de 5 los catamarqueños deben ser, ¿no? Sí, está en una lista de 5 o 6 empresas que la oposición de ninguna manera va a permitir que se privaticen, o sea que se habla poco porque tiene que la actividad minera, por ahí no es de las más conocidas, pero es una de las que seguramente se va a proteger. Bueno, es interesante lo que cuenta Cantando, ¿no? Porque si uno amplía un poco el temario de puntos donde no hay acuerdo, Laura planteaba los dos temas centrales, esenciales. Por un lado, el tema jubilatorio y por otro lado, el tema retenciones. Pero yo contaba lo que estaba pasando con el tema de la industria pesquera. Y otra cuestión también muy sensible es el que recién estaba señalando Mauricio Cantando, el vinculado con el tema de las privatizaciones, ¿no? Donde, bueno, se explica que el radicalismo, por ejemplo, y otros sectores estarían planteando su desacuerdo con el paquete que está enviando el gobierno y que, repetimos, habrá que ver si se puede sentar a discutir el próximo día martes. A uno le cuesta, la verdad, creer que el gobierno se va a exponer, el oficialismo, a una sesión donde reciban votos negativos en una cantidad demasiado llamativa de artículos y que la idea del gobierno de impulsar esto termine desarbolada con votos no solo de la oposición explícita, sino también de opositores que dicen, che, ayúdenme porque te quiero ayudar. Parecería raro que el martes vayas a una sesión no ordenada, sin lo que llamó una ley blue, llamó Cantando, y que te juegues a suerte o verdad en cada uno de los artículos. La verdad que parecería como llamativo. Es complejo, lo que pasa bueno, es que con un oficialismo en minoría no te queda otra. Me parece que para evitarlo tenés que hacer una negociación previa que derive en un dictamen que conforme a todos. Lo vimos en alguna otra etapa legislativa. Si no, no te queda otra. Y aparte es un riesgo que vas a tener siempre.
Ahora, esto, a ver, les consulto a los dos, ¿no? Alguna vez de chiquito me decían que la vida es lo que es y no lo que yo quiero que sea. Si vos ganaste y tenés 37 diputados y necesitas del Congreso para aprobar proyectos, lo único casi que te queda como camino es establecer algún acuerdo con 100 y pico de colaboradores que quieren ayudarte a vos a que los proyectos avancen. Si no, vas a terminar chocando permanentemente. Complicado porque tenemos un sistema presidencialista, pero a su vez tenemos elecciones legislativas donde la gente vota diferente, entonces obliga al presidente a construir una mayoría. Necesito 129. Bueno, tendré que seducir de alguna manera. Me mira con una cara diciendo, ¿qué estás diciendo? No, te escucho atentamente, Pato Méndez. Pero a ver, digo, si tenés 37 y necesitas 129, tenés que enamorar casi a 100, o por lo menos convencer de que por acá es el camino. Es que yo creo que, a ver, no Pato, lo veo. Vos partís, y creo que acá es un poco el kit de la cuestión. Vos partís de una mentalidad de político tradicional. Tenés razón, sí. ¿Qué es lo que haría un político tradicional? Eso que vos marcás. Yo tengo minoría, trato de buscar, de ampliar mi capital político, entablando negociaciones. A menos capital tengo, más tengo que ceder yo, ¿no? Sí, o por lo menos negociar. O negociar, sí. Algunas cosas cedo, otras cosas me conceden. Claro. Y eso es lo que de alguna manera hizo en la primera etapa de su gobierno Mauricio Macri. Claro. ¿No? Ahora, estamos frente a un gobierno que es inédito, por su inexperiencia política, porque hay que decirlo, es un gobierno que La Libertad Avanza no tiene ni 2 años de vida política. No es que gobernó una provincia, por ejemplo. Tampoco, no solamente eso, sino que, y esto es el dato, es que abjura de la política, denosta todo lo que tiene que ver con la política. Por eso, la negociación para ellos es una mala palabra o no está bien vista, y prefieren más la confrontación con la casta, digo, entre comillas, la casta, porque eso es lo que, a juicio de los libertarios, es lo que le reditúa más en términos políticos. Totalmente, por lo menos en términos de respaldo popular. Exactamente, por lo menos en términos, como vos bien decís, de respaldo popular. Entonces, estás con una lógica totalmente distinta. Estamos frente a un gobierno que tiene una lógica totalmente diferente y eso lo hace absolutamente impredecible. Sí, el tema es que, claro, vos te estás manejando, eso que vos decís es así absolutamente, pero todavía no se han cambiado las reglas de que hay un poder legislativo donde para ganar una votación necesitas 129 votos. Bueno, eso es lo que los libertarios todavía no caen en cuenta. Creo que quizás... no es que no caigan en cuenta, ellos de alguna manera observan que, tanto el Congreso, sobre todo el Congreso y el Poder Judicial, pero fundamentalmente el Congreso, hoy tiene una muy, muy mala imagen, entonces considera que embistiendo al Congreso van a tener ese respaldo popular que de alguna manera va a presionar al Congreso para que voten lo que ellos quieren que se vote. Esa es la lógica con la que funcionan. Esa es la lógica con la que funcionan. El problema es que chocan de frente contra la lógica de la negociación política y contra el sistema republicano, en definitivas cuentas, porque la Constitución misma, aquella Constitución de Alberdi, prócer al cual el amigo Milei dice admirar, establece un sistema republicano de gobierno que implica la división de poderes. Entonces... volviendo un poquito para atrás, estamos frente a dos lógicas absolutamente distintas. Vos actuás con una lógica de político tradicional, que es lo que hemos visto hasta ahora, y esto es lo nuevo, que impacta, que irrumpe, que es absolutamente disruptivo en lo que a nosotros nos cuesta mucho entender, aprehender lo que es, las formas, la dinámica que pretende instrumentar este gobierno, y justamente esto es lo que lo hace absolutamente impredecible, cosas que nosotros creíamos descontadas, de cajón, o sea, hay que negociar porque si no, no tenés los votos. De hecho, ¿cuántas veces en el gobierno de Mauricio Macri como de Alberto Fernández tuvieron que frenar iniciativas porque no tenían votos del Congreso, ni siquiera las llevaban al recinto? Estos personajes, digamos, los libertarios,
al parecer van a ir al todo o nada, digamos. Entonces, eso no lo hemos visto nunca. No. O sea, no lo hemos visto nunca. Y tampoco nunca. tenemos calibradas las reacciones de la sociedad, que puede pasar cuando, bueno, de pronto vas y chocas. Y después ahí, para la sociedad, ¿quién gana? ¿Quién pierde? ¿Te suma o te resta esto como oficialismo? No, hay que ver, digamos, son nuevas modalidades de la política, digamos, que hoy estamos asistiendo un poco sorprendidos, desconcertados, otros azorados, digamos, veremos en qué termina, digamos, es final abierto. Es final abierto y después del final se mide en fuerza de vuelta, ¿no? Que cada espacio político ve cuánto se desgastó y creo que hoy se están midiendo fuerzas, creo que la Libertad Avanza del gobierno cree que a la oposición dialoguista no le conviene otra cosa que apoyar su proyecto, inclusive me da la sensación que ahora hay una presión también para que tampoco le bochen tantos artículos en particular. Bueno, lo que hizo un poco ayer el ministro de Economía es decir, bueno, si lo hacen va a haber que haber un ajuste, pero van a ser ustedes los responsables. Y por otro lado están los sectores políticos que tuvieron éxito en sus provincias, pero no en la nación, y están midiendo la popularidad de Milei para ver cuánto pueden pensar. Y esto es una medición minuto a minuto en una etapa muy líquida de la historia, donde los consensos y las voluntades y los apoyos van y vienen, porque de hecho tenemos un gobierno que hace 2 años no existía ni como espacio político. O sea que por eso es tan tenso y tan difícil de seguir en comparación de lo que eran las coyunturas políticas hace una década, ¿no? Y yo insisto, me parece que lo que pasó con el dictamen, atención, el dictamen al final no había logros para la oposición dialoguista y sin embargo terminaron firmando. Ojo que la cuestión central no termine siendo esa. Che, mirá, tenemos 1000 diferencias con el proyecto del Ejecutivo, pero básicamente no podemos ser funcional nunca al peronismo. Hay varias no sé si no hay varios temas que le fueron concedidos, ¿no? Porque el dictamen se cambió muchas veces. Sí, 140 artículos bajados. Hay varios temas que le fueron concedidos y lo que no hubo es una negociación final que se pueda llegar con últimos cambios. Me parece que sí, que lo que va a hacer el gobierno es justamente apelar a esta cuestión de qué lado estás. Y hay que ver qué postura toman también en la votación en particular. Ahí también va a ser muy complejo eso, porque hay que ver si artículos, si se lo dejan reescribir artículos, que en el gobierno de Macri era muy común que se le dejara a la oposición reescribir artículos, o si directamente dice, bueno, que se vayan, que se eliminen. Ahora, digo, no sé porque no he hablado con ellos, pero Serra, o si ustedes hablaron, digo, me quisiera meter en la cabeza de gente como Monzó o como Pichetto, porque si Serra me dice a mí, vos lo que pasa, Pato, que pensás con la lógica de un político tradicional, digo, me imagino lo que debe estar pasando por Monzó o por Pichetto cuando intentan abrir algún resquicio para hablar y encuentran muchas puertas cerradas. Debe ser una cuestión compleja, me parece, ¿no? Y estamos hablando, a ver, en el caso de Miguel Pichetto, es un personaje interesante para evaluar porque estamos viendo a un diputado con vasta trayectoria parlamentaria, pero que siempre ha ejercido a lo largo de sus mandatos como legislador una postura, ya sea de oficialista férreo, cuando le tocó, digamos, comandar el bloque de senadores durante la época del kirchnerismo, pero durante los gobiernos de oposición, pues clave, con Macri, ¿no? No, pero sobre todo él siempre tuvo una actitud muy de colaboración. A ver, es de la oposición el más oficialista de los opositores, digamos, es el que tiene un hombre de Estado, dice Pichetto, ¿no? Exactamente, yo creo que eso lo define, evidentemente, él es, digamos, no es Miriam Bregman o Germán Martínez, es un hombre que entiende la necesidad de justamente de que un país y que un gobierno que recién arranca fundamentalmente tenga las herramientas como para arrancar su gobierno y su gestión. Ahora bien, lo que estamos viendo es que un político tradicional con la cabeza de Miguel Pichetto, acostumbrado a esta lógica de negociar en buenos términos. Dame que te garantizo algo, ¿no? O sea, de buenas a primeras, un ministro de Economía que lo sacó de las casillas a Pichetto ayer, un ministro de Economía, digamos, planteando de manera terminante que si no se aprueba la ley no habrá más partidas para las provincias. Eso de alguna manera ya para Pichetto, a ver, se le quemaron los manuales, básicamente. Creo que lo que más jorobó es
tenía que hacer cosas más importantes que ir al Congreso. Totalmente. Que también dijo eso. Exacto, porque en el trató de romper un vínculo, ¿no? Claro. En realidad nunca se creó el vínculo, pero lo rompió antes que se creara. Claro, exactamente. Bueno, ahí estamos. Enseguida el señor Horacio Embón en la continuidad de DTV. Señor Mauricio Cantando, ¿le queda algo pendiente? No, gracias. Saludarlo. Está bueno. Descanse un poquito, me parece que vamos a tener algún alivio. Hay pero que tomar va a ser un fin de fuerzas semana... para la semana que viene, Claro. eventualmente. Sí. Así que hay que descansar bien, Sí. tomar sol, Sí, porque disfrutar, obviamente- comer un asadito, porque después hay que acampar acá en la decime Cámara de una cosa, Diputados. siempre me insistían con esto, estate atento a ver cuándo se convoca. ¿Cuál puede ser el último deadline o el deadline para que el oficialismo convoque a sesión Cuando el quiera. martes? Cuando El lunes quiera. puede El lunes ser? mismo puede convocarlo. Ah, el lunes. Por eso lo podría haber convocado hoy también. Te Claro. estaba hablando, ultimísimo dato, de que el lunes harían labor parlamentaria, una larga labor parlamentaria para ordenar justamente la sesión del martes. Bueno, aquí estamos, nada más por ahora, nos vamos hasta mañana. Gracias, Laura Serra. Placer. Muchísimas gracias, señor Gracias. Mauricio Cantando. Nada más, buenos días.